Pescado empapelado que en 15 minutitos está listo y la verdad queda delicioso. Te cuento cómo se lo preparé a mi esposo y la verdad le fascinó. Yo lo que hice es que primeramente lo puse a marinar con un poco de especias agregando mostaza para darle un sabor espectacular. También le agregué sal con cebolla, le puse un poco de pimienta, agregué sal extra porque ya saben que la sal nunca debe de faltar y también le puse salsa soya para que quede bien jugosito. Lo sazoné por ambos lados para que quedara bien delicioso, lleno de sabor y sobre todo a mí me encanta siempre utilizar consomé, así que en esta receta no fue la excepción de agregarle una pizca para darle un mejor sabor. Después lo dejé marinando un poco tiempo en lo que me preparaba un arrocito blanco para acompañar esta delicia. Para hacer el arrocito solamente puse a precalentar el agua. Una vez que ya estaba hirviendo le agregué la taza de arroz blanco para que quedara bien esponjosito. Le puse un poco de sal, ajo, cebolla. También le agregué unas ramitas de cilantro para que quedara mucho más delicioso. Y en lo que estaba todo listo me puse a preparar una salsa de chile serrano en base de crema, que esta salsita es todo un plus para darle un acompañamiento bien delicioso a esta receta. Solamente puse en la licuadora media crema, le agregué 2 chiles serranos, ajo, cebollita y le puse un poco de cilantro y ya saben, para sazonar con un poco de pimienta, le agregué su respectivo consomé porque la verdad el consomé le da un sabor tan delicioso a cualquier platillo, salsa o topping que tú quieras utilizar y después lo llevé a licuar sin necesidad de agregarle leche ni agua y mira, con esta textura queda esta salsita que la verdad es muy deliciosa. Yo se las recomiendo muchísimo ya que esta la preparaban en uno de los lugares donde yo trabajé de comida y la verdad es un plus para cualquier platillo que tú la quieras usar. Pero bueno, ya que estaba todo listo, ahora sí que me empiezo a preparar todo para el pescado. Primeramente me puse a cocer un poco de tocino porque a mi esposo le encanta el pescado empapelado, pero que tenga su respectivo tocino. Lo puse a freír un poquito para que ya estuviera listo y poderlo utilizar para relleno. Después de todo eso, entonces ahora sí empezamos a preparar todos los vegetales que se iban a necesitar. Y para esto muy sencillo porque yo solamente utilicé los vegetales que ya tenía en casa. Le ocupé un poco de apio, zanahoria, calabaza. También le puse un poco de cebolla, obviamente en rodajas para que esté más delicioso. Y le agregué tomate. Y ya cuando estaba todo listo, entonces en una hoja de aluminio me puse a ponerle bastante mantequilla para que este pescado se pueda cocer súper bien y que quede bien jugosito. En la parte del centro puse el filete de pescado. En la parte de arriba le empecé a poner todos los ingredientes que son los vegetales, agregué bastante tocino que a mi esposo le gusta muchísimo y para darle un plus le puse queso amarillo y un poco de cilantro, así es como queda bien delicioso. Después lo envolví así como si fuera un regalo para que estuviera bien cubierto y no tuviera nada de escape de vapor y así es como queda. Una vez ya estaba listo, entonces ahora sí que lo puse en un sartén bien tapadito a temperatura media durante 15 minutitos para que quede bien cocidito. Ya una vez que está bien cocido, así se empieza a mirar, vean qué delicioso. Y ya que estaba listo, ahora sí a servirlo con bastante arrocito. Yo en la parte de arriba, para darle un plus a este platillo, le puse unas rebanadas de aguacate y así es como se lo sirvió a mi esposo. La verdad, queda riquísimo. Con tan solo 15 minutitos tienes tu comida lista. Queda jugoso, con muchísimo sabor. Yo me preparé uno con una versión solamente con puros vegetales, que la verdad también queda riquísimo. No le puse ni queso amarillo ni tocino y la verdad queda espectacular. Así que si tú estás buscando una recetita que sea muy fácil, económica y sobre todo rápida, esta es muy buena opción. Déjanos en los comentarios cómo te gustó más, si con la versión tocino y queso amarillo o con puros vegetales. No olvides dejarnos tu like y si quieres seguir viendo más recetitas deliciosas como esta, no olvides darle clic en el videito que te vamos a dejar aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas más recetas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.